Buenos días, familia del deporte, querida ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, querida Pilar, querido José Manuel, presidente del Consejo Superior de Deportes, presidente del Comité Olímpico Español, querido Alejandro, director del Comité Paralímpico Español, representantes de las federaciones deportivas, autoridades, señoras y señores. Permítame iniciar esta intervención hablando de un deporte para mí muy querido, que es el baloncesto, porque, ¿qué le vamos a hacer? Es mi debilidad y mi pasión desde que era muy pequeño. En baloncesto hay una verdad indiscutible y es que una jugada solo sale bien cuando todo el equipo se mueve coordinado. Si el bloqueo llega tarde, no hay espacio. Si el corte no se hace rápido, no hay pase. Si nadie construye una jugada, pues evidentemente no hay tirador, por bueno que éste sea y que pueda lanzar a canasta. Esa yo creo que es en esencia la presentación y el sentido de este acto que nos convoca y la presentación del informe que han hecho los académicos. Movernos juntos, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y el Consejo Superior de Deportes. ¿Para qué? Bueno, pues para que, como se ha dicho antes por parte del resto de intervinientes, el deporte español juegue su mejor partido en los próximos años y en las próximas décadas. Esa jugada compartida tiene un punto de partida que yo creo que es muy relevante y es el extraordinario proyecto que nos ha presentado y que ha coordinado Alberto Palomar. Quiero agradecerte, Alberto, ese ejercicio de independencia y de autonomía, también al conjunto de académicos y académicas que han participado en él y, por supuesto, la interlocución con todos los actores relevantes del mundo del deporte en nuestro país. Creo que ha sido una ambiciosa reflexión la que has compartido. No voy a tener tiempo de leerme las 800 páginas, pero por lo que tengo entendido el secretario de Estado ya lo ha hecho, junto con el director general de Deportes, que también nos acompaña. Pero creo que es efectivamente una ambiciosa reflexión que nos permite, en un momento en donde siempre estamos ocupados en la coyuntura, en el día a día, en lo cotidiano, nos permite levantar la cabeza y tener una mirada larga de qué hacer con el deporte en nuestro país. Se trata de que nuestro deporte, en definitiva, que hoy brilla como nunca, acabamos de ver a la selección femenina de fútbol brillar como merece, que lo haga también en el futuro. Miren, cuando encargamos el estudio que hoy presentamos, todavía no estaba en vigor la ley del deporte. Esa ley, evidentemente, marca un camino a seguir, por el que transita toda esta reflexión colectiva que encargamos a estos académicos. Mirar al horizonte para mejorar nuestro modelo, ¿desde dónde? Desde la planificación y, por tanto, desde la anticipación y no la improvisación. No digo que no esté reñida con una cierta flexibilidad, porque tendremos que ir adaptándonos a la coyuntura del momento, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista económico. En todo caso, esta es sin duda una forma de mostrar un compromiso al más alto nivel, desde luego por parte del Gobierno de España, con el deporte. Otra, por tanto, más valiosa es la del esfuerzo presupuestario. Antes ha hecho referencia al presidente del Comité Olímpico Español y también los representantes del Comité Paralímpico Español. Solo en estos últimos 7 años hemos invertido nada más y nada menos que 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros más de lo que se destinaron por parte del gobierno anterior a la política deportiva. 1.000 millones de euros que han servido para muchas cosas, sin duda alguna para fomentar el talento entre los verdaderos protagonistas de lo que estamos hoy haciendo, que es reivindicar al deportista. Mejorar instalaciones para nuestros deportistas, promover la igualdad y también modernizar nuestro sistema deportivo. Ese esfuerzo tuvo, evidentemente, un hito de gran valor simbólico, que es un hecho también que creo que es importante subrayar porque es inédito en el conjunto de la Unión Europea, y es que fuimos el único país de Europa que incorporó al deporte entre las políticas tractoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son los fondos Next Generation salidos precisamente de la recuperación tras la pandemia. Repito, el único país que incorporó al deporte como un factor tractor que explica también todos los recursos económicos que hemos puesto encima de la mesa para apoyar al deporte. ¿Qué es lo que nos llevó a hacerlo? No fue un capricho,
no fue un ejercicio de oportunismo, fue una visión del deporte como una palanca de transformación, singularmente de transformación y de desarrollo local, con fuerte impacto sobre el territorio. Un impacto que podríamos resumir en 4 ámbitos. El primero, el de la salud pública. Antes Alejandro ha hecho referencia a ello. El segundo, el de la contribución a reforzar esa cohesión territorial y la inclusión social, algo a lo que ha hecho referencia el director general del Comité Paralímpico. En tercer lugar, por el enorme potencial del sector deportivo en nuestra economía, en la industria y también en la creación de empleo de calidad, algo a lo que ha hecho referencia antes el académico. Y por último, por el impacto del deporte a la hora de hacer eso que no me gusta mucho decir, pero que todos nos vamos a entender en términos coloquiales al construir marca España. Digo que no me gusta lo de marca España porque España es mucho más que una marca, sin duda alguna, afortunadamente. Los resultados están a la vista. España vive, creo que, uno de los mejores momentos de su historia en el deporte, por ejemplo, femenino, masculino, en el deporte de base, con independencia de que sabemos, todos somos conscientes, de la extraordinaria complejidad y competitividad que ahora mismo vive el deporte en todos los ámbitos, a todos los niveles y también desde el punto de vista europeo e internacional. España, por tanto, hoy no es solo un gran referente global en eso que se llama desde el punto de vista, utilizando el anglicismo, el soft power, ¿no? el poder blando, sino también en lo que muchos llaman ya el sport power, el deporte como elemento también de transformación y de reputación a nivel internacional. Y esto no es casualidad, porque estamos hablando de que cerca del 40% de las noticias sobre España en la prensa internacional siempre aluden al deporte o a la cultura, o ambos a la vez. El deporte, por tanto, es probablemente una de las mejores tarjetas de presentación de nuestro país en el mundo. Todos hemos, en fin, vivido alguna experiencia al respecto. Yo, desde luego, como presidente del Gobierno, en reiteradas ocasiones he tenido esa ocasión. Pero además de ser una de las mejores tarjetas de presentación en el mundo de España, es fuente de riqueza que no deja de crecer. Esta semana, no sé si habrán visto los datos de afiliación, se han conocido, de afiliación a la Seguridad Social y Paro de nuestro país. Superamos los 21 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Es un récord histórico. Habría que remontarse 18 años atrás para encontrar un mes de noviembre como el que hemos tenido el pasado mes. Y si esto demuestra algo es precisamente que España no se para, que España avanza con fuerza también en lo que respecta a la creación de empleo. ¿Pero a dónde quiero ir? A parar. Bueno, yo creo que un buen ejemplo lo ofrecen el de los sectores laborales vinculados con el deporte. Fíjense, los datos que nos arroja la Seguridad Social del pasado mes de noviembre indican que cerca de 190.000 personas en nuestro país trabajan en sectores relacionados con el deporte. 190.000. Bueno, podríamos decir es una cifra pequeña en función de esos 22 millones de ocupados que están cotizando a la Seguridad Social. En todo caso, un 47% más de quienes lo hacían hace 7 años en este ámbito. Un 47% más. Por tanto, hay una demanda latente, hay también una capacidad de desarrollo impresionante en lo que respecta a la industria y a la economía del deporte. Y ahí estamos hablando de, por supuesto, fisioterapeutas, preparadores físicos, técnicos, analistas, médicos deportivos, entrenadores, gestores, profesionales en femenino y en masculino que sostienen el rendimiento de todos nuestros deportistas y que hablan del país que queremos ser y además del país que podemos ser. Un país, a mi juicio, donde el talento y donde la formación son la materia prima de nuestro crecimiento económico. El deporte, evidentemente, lo he dicho antes, es salud, es calidad de vida de las personas y yo creo que además cada vez estamos más alertados de muchos informes que subrayan cómo el sedentarismo, precisamente después de la pandemia, ha ido extendiéndose particularmente entre nuestros jóvenes. Por eso, integrar el deporte en los hábitos saludables debe ser un objetivo de país, como bien comentaba antes el presidente del Comité Olímpico Español. Por cierto, no solo entre los niños y entre los jóvenes,
también para la población, cuya esperanza de vida, no sé si han visto ustedes los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, ya señalan que nuestro país alcanza nada más y nada menos que 84 años de vida. 84 años de vida. Y que merece, con todo el derecho del mundo, no solo vivir más, sino, como hoy leía precisamente en una contraportada del diario La Vanguardia, vivir mejor. No solo vivir más, sino vivir mejor. Y eso tiene todo que ver con el deporte. Por tanto, señoras y señores, las palabras deben traducirse en hechos, los hechos en acción. Habrá gente que le guste más o menos el que yo sea presidente del Gobierno, pero lo que no se me puede negar es que nosotros hacemos, ejecutamos, somos un Gobierno que actúa, y por eso hoy quiero asumir el compromiso de aterrizar y de materializar algunos de los principales mandatos de este informe que hoy se ha presentado aquí en la sede de la Casa del Comité Olímpico Español. Esos principales mandatos, yo creo que podríamos decir, son varios. El primero de ellos es modernizar el sector del deporte en nuestro país. En segundo lugar, adaptar la gobernanza del deporte español, no solo pensando en el hoy, sino también, lógicamente, en el mañana. Esa creo que es la tarea que debe y que, por supuesto, está desarrollando el Consejo Superior de Deportes, pero necesitamos hacer algo más y por eso quiero anunciarles que vamos a implantar el Comité Ejecutivo del Deporte Español. Repito, el Comité Ejecutivo del Deporte Español. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que va a estar integrado por el Consejo Superior de Deportes, por tanto por la Administración General del Estado, por el Comité Olímpico Español y por el Comité Paralímpico Español. Va a desarrollar su labor en el marco del Consejo Superior de Deportes en tareas de planificación, de dirección de líneas estratégicas al servicio de nuestras federaciones y también de nuestros deportistas. Por tanto, creo que es muy importante, muy relevante este avance que hoy estamos anunciando de crear este Comité Ejecutivo del Deporte Español, donde los tres principales entes, las tres principales instituciones van a tener un papel muy relevante a la hora de planificar, desarrollar y materializar las políticas del deporte español en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es decir, ponemos por encima de todo los intereses del deporte español para trabajar juntos, hacerlo en equipo y, sobre todo, dar el protagonismo que merecen a sus principales actores y actrices, que son nuestros deportistas. Este Consejo comparte además otra convicción profunda que me gustaría compartir con todos ustedes. Y es que el deporte olímpico y el deporte paralímpico caminan y avanzan de la mano. España en esto no vuelve atrás. No existe un deporte A y un deporte B, no existe un modelo principal y otro secundario, hay un solo deporte español. Y ese deporte español es inclusivo, es moderno, es competitivo y, por supuesto, tiene visión de futuro. Yo creo que, además, a lo largo de estos años podemos mirar atrás y, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el punto de vista legislativo, hay avances que debemos subrayar, valorar y celebrar. Creo que la Ley del Deporte, querido José Manuel, querida ministra, marcó con claridad y hoy reafirmamos con hechos todo lo que se está planteando por parte de este informe y del anuncio que les acabo de hacer. Esta idea de unidad, por cierto, no es solo deportiva, sino que debe ser política, social y también institucional. Vivimos tiempos donde la conversación pública se llena de ruido, de división, de esto que se llama la polarización. Bien, estamos de acuerdo. En un contexto así, los éxitos de nuestros deportistas, yo creo que si valen es el doble o el triple, porque efectivamente nos sentimos todos concernidos, interpelados, representados y reconocidos en esos éxitos. Por tanto, en un contexto así, si valen doble los éxitos de nuestros deportistas, lo que tenemos que hacer es unirnos, vibrar con los éxitos de los nuestros y, por supuesto, trabajar codo con codo. Termino, además, haciendo una reflexión sobre lo que va a suceder mañana. Mañana, día 6 de diciembre, vamos a celebrar el 47 aniversario de nuestra Constitución. En breves meses, por cierto, se va a convertir
en la Constitución más longeva de la historia de España. Y quiero recordar además que el fomento del deporte también es un mandato constitucional. Es un mandato constitucional, establecido, por cierto, en su artículo 43. Por eso, lo que hoy estamos haciendo también es una reivindicación de lo mejor de nuestra Constitución. No solo con la letra, que también, sino con el espíritu, los valores y los principios de la Constitución. Creo que hay muchos ámbitos en los que podemos medir cómo ha cambiado España, sin duda alguna. Yo creo que uno de ellos es el deporte. Y, por cierto, ¿de qué manera? 2 años antes de ser aprobada nuestra Constitución, es decir, en 1976, la Constitución, como saben, fue aprobada en 1978, 2 años antes, España participó en los Juegos de Montreal, con 69 deportistas. Lo saben muy bien los presidentes de las federaciones que están aquí presentes y también el presidente del COE. 69 deportistas. 1 de cada 10 eran mujeres. El año pasado, España envió a París una delegación no de 69 deportistas, sino de 382 deportistas. Y más de la mitad eran mujeres. Bueno, esa es la España que hoy somos. Un país que creo que puede enorgullecerse de reivindicar ser un país excelente, ser un país que apuesta por la igualdad, también en el deporte, y que tiene todo el derecho del mundo a exhibir con orgullo ese éxito. Porque creo que el verdadero pódium que hemos conquistado es el que antes hacía referencia y también el resto de intervinientes, que estamos en un momento en el que el deporte español puede decir con orgullo que es inclusivo, que es igualitario y que es solidario. Anclado, por tanto, en los valores que nos definen como sociedad y que, por cierto, definen nuestra Constitución. Concluyo reiterando lo evidente, y es, en primer lugar, mi agradecimiento a quienes desde el trabajo, pero también desde la interlocución y desde la participación, han elaborado esta reflexión de futuro tan necesaria para nuestro deporte. Creo que esto hay que premiarlo. En un momento en el que muchas veces nos perdemos en lo cotidiano, levantar la mirada y tener una mirada larga es relevante. Este documento no solamente nos va a ayudar a pensar, sino también a actuar. Este nuevo Comité Ejecutivo del Deporte Español creo que va a ayudar a actuar y a hacerlo, por cierto, de manera mucho más eficiente. Y, por tanto, que los deportistas, que son nuestra seña de identidad y, por tanto, nuestra inspiración diaria, nos ayudarán a hacer realidad y a soñar con sus medallas, a soñar con sus éxitos. En definitiva, son los ejemplos inspiradores de superación que necesitan nuestros más jóvenes. España sabe de qué va esto, va de esfuerzo, va de equipo, va de ambición, no va de resignación y, por tanto, creo que tenemos que ponernos manos a la obra. Con el anuncio de la creación de este Comité Ejecutivo del Deporte Español damos un paso muy relevante, también con los presupuestos que hemos puesto encima de la mesa, y a partir de aquí, pues efectivamente, se hace camino al andar. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues ya lo han oído, día 5 de diciembre de 2025, día histórico para todo el deporte español. Hoy se da ese gran paso definitivo para definir ese nuevo modelo de deporte. Muchísimas gracias a todos por asistir. Se va a servir a continuación un café para todos los asistentes. Gracias a todos.